siguiente expositor se va a referir al tema caracterización experimental y numérica de túneles aerodinámicos. Bueno, el trabajo que voy a presentar es la caracterización experimental y numérica de un túnel aerodinámico, en particular del túnel de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, de la sede Comodoro, de donde venimos. Este trabajo lo hicimos con el ingeniero Janser y con el ingeniero Gerardo Frank, de la Universidad Nacional del Litoral, venía a mano sobre todo de la parte de numérica. Bueno, ya se habló mucho de túneles de viento, así que la parte introductoria voy a tratar de pasarla rápidamente. Lo único que voy a decir es que los túneles son elementos o instrumentos científicos tecnológicos que se usan para lograr una corriente de aire con propiedades conocidas. Y se emplean, como hemos venido viendo en estos días, para determinación de cargas sobre estructuras, estudio de dispersión de estelas, apantallamiento para la generación de recursos eólicos. Y como es de esperar, con tan diversa gama de aplicaciones, existe una gran gama de geometrías de túnel. Podemos tener, como el que vimos ayer, un túnel de lazo abierto de cámara cerrada, como el primero, un túnel de lazo abierto de cámara abierta, un túnel de lazo cerrado de cámara cerrada, o un túnel de lazo cerrado de cámara abierta. Eso sí lo clasificamos por la forma de la cámara. O también podemos clasificarlo en función de qué tipo de experimento queremos hacer, en función del número de match. Lo que vimos ayer, estamos en un flujo muy subsónico, entonces despreciamos el efecto de la compresibilidad. Bueno, en particular vamos a hablar del túnel de viento, como dije antes, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Es un túnel de circuito abierto, de cámara cerrada. Tiene una sección de ensayo de 0,8 metros cuadrados, tiene 1 metro de ancho por 80 centímetros de alto, tiene una velocidad máxima de 18 metros por segundo, tiene un motor de 30 kW y, a diferencia de que vimos ayer, que se mostró recién de La Plata, el nuestro es de tipo centrífugo, tiene un ventilador centrífugo tipo Sirocco. Ahí vemos una imagen, se ve la sección de entrada de la cámara de ensayo y se ve el ventilador. Ahí vemos una imagen de la sección de entrada hasta la cámara de ensayo. Como ven, el flujo se bifurca hacia el ventilador centrífugo. Acá voy a tener un momentito. Acá tenemos una compuerta de cada lado para la regulación de velocidad. Moviendo estas compuertas, bypaseamos el flujo de la cámara de ensayo y entra aire por ahí y bajamos la velocidad de la cámara de ensayo. Igualmente, la velocidad, la regulación principal está dada por un banco de reóstatos que regula la resistencia interna del rotor. Bueno, ahí tenemos una imagen de la sección de entrada donde se ve el panel de abeja. Vamos a presentar la caracterización del flujo. ¿Por qué la vamos a presentar? Bueno, como dije antes, venimos de Comodoro. En Comodoro lo conocen principalmente por dos cosas: tenemos petróleo y viento. Ambas industrias están requiriendo la calibración sistemáticamente de la universidad, la calibración de anemómetros. Entonces, para calibrar anemómetros salimos a buscar qué normativas había. Y nos encontramos con la IEC 61400, que es de certificación de curva de potencia de aerogenerador. Esta norma en particular tiene un anexo, el anexo F, donde está el procedimiento para calibración del anemómetro de copa, y dentro de ese anexo está el requerimiento que tiene que tener el túnel, que lo resumo en esta tabla, ¿no? Tiene que tener una relación de bloqueo para la cámara cerrada de menor al 5%, una uniformidad de flujo tanto vertical como horizontal menor al 0,2%, el gradiente de presión horizontal tiene que ser menor al 0,2% y la intensidad de turbulencia tiene que ser menor al 2%. Por la geometría, conocemos la sección de ensayo, conocemos cuál es el área que ocupa un anemómetro, entonces podemos decir que la relación de bloqueo es de un 3,5%,
Pero para poder evaluar cómo estamos con el resto, no tenemos alternativa que hacer mediciones experimentales. Entonces, para las mediciones experimentales, usamos para medir velocidad anemómetro de hilo caliente, para mediciones de presión un micromanómetro con un tubo pitot. Elegimos una velocidad de ensayo de 10 metros por segundo, es de aproximadamente 10 metros por segundo, porque como dije tenemos un banco de reóstatos y tenemos saltos discretos de velocidad, entonces optamos por la velocidad más cercana a 10 metros por segundo. Y determinamos una grilla de mediciones en el plano medio de la cámara de ensayo con 7 puntos en vertical, 9 en horizontal, y sobre la línea central, el eje central longitudinal del túnel, también medimos sobre 7 puntos. La velocidad media en ese plano, si vuelvo al anterior, del 1 al 7 es vertical, las letras son horizontal, así que en vertical tenemos este eje, este es horizontal, tenemos una velocidad cerca de 10 metros por segundo, bastante uniforme. La intensidad de turbulencia que tuvimos fue de esa manera, del orden de la unidad. La uniformidad de flujo vertical nos dio también alrededor de la unidad. La uniformidad de flujo horizontal nos dio por encima de la unidad, alrededor de 2. Y la caída de presión nos dio desde el panal de abeja a la cámara de ensayo unos 5 pascales de caída de presión. ¿Qué sacamos de los resultados experimentales? Que la intensidad de turbulencia en todo el plano de la medición es menor del 2%, por lo tanto ese inciso de la exigencia de la norma lo podemos cumplir. Y respecto de la uniformidad de flujo nos dio mayor al 0,2%, por lo tanto ese inciso no lo estamos cumpliendo y tenemos que tomar alguna acción correctiva. Entonces, para poder llegar a ese objetivo tenemos que modificar la geometría del túnel. Y ahí se nos surgen dos alternativas. O proponer una geometría basada en algún criterio, por ejemplo, mirando cómo están hechos los túneles y con algún criterio que podamos optar. O podemos tratar de simular una geometría para, cambiando la simulación, buscar la geometría que nos resulte más óptima. En cualquiera de los dos casos, tenemos que construir una nueva geometría, hacer una nueva campaña de mediciones del túnel, y en caso de que no cumpla, tenemos que volver a pensar en modificar la geometría. Nosotros optamos por simular esto. Entonces, queremos simular una geometría tal que haga que nos cumplan las condiciones. Pero para poder hacer eso, antes tenemos que buscar un sistema o una simulación tal que pueda reproducir los resultados que ya tenemos. Entonces, en este trabajo nos abocamos a eso. O buscar una simulación tal que nos permita reproducir los resultados actuales. Para eso empleamos el Flow Simulation del SOLID, que es el software que tiene la facultad. Optamos por un mallado, como el que podemos ver, donde tenemos refinamiento, donde tenemos concentración de paredes y donde hay gradientes de velocidad. Y los resultados que tuvimos fueron, esto es una distribución de velocidad en el plano medio longitudinal del túnel. Ahí ya se puede ver lo que está desmoteado el perfil de velocidad, no es uniforme. La presión nos dio una caída de presión del ambiente adentro del túnel, una distribución muy pareja. Y la línea de corriente me dieron de esta manera, donde también se puede ver que hay algunas concentraciones de línea de corriente que nos llevaría a pensar que el perfil no es uniforme. Para verificar las simulaciones, tomamos dos vías. Primero una vía cualitativa y después una vía cuantitativa. Para la vía cualitativa buscamos reproducir las líneas de corriente con trazadores, usamos humo. Una que nos resultó interesante es ver qué sucede en la sección de entrada. Puede verse que se genera un desprendimiento en la sección de entrada. El mismo desprendimiento lo pudimos ver con humo. Si miran, se ve el desprendimiento, se ve el mismo patrón. Y después, la comparación numérica, tomamos algunos valores, voy a mostrar algunos valores. Por ejemplo, en
plano central de la cámara de ensayos, una línea vertical, le dio un perfil de velocidad de esa manera. Por algo que no dije, ¿no? Nuestro túnel es de tipo aeronáutico, no tiene generación de capa límite. Acá se puede ver que la capa límite es muy delgada. Y el resultado de la simulación es coherente con las mediciones. El perfil horizontal, en el mismo plano central de la cámara de ensayos, una línea horizontal. También tenemos buena concordancia entre los resultados de las mediciones y las simulaciones. Y para la presión tenemos una diferencia entre la caída de presión que medimos y la caída de presión que simulamos. Si bien es relativamente grande, el valor absoluto es de 2 o 3 pascales, ¿no? Entonces consideramos de que hay una diferencia, pero no llega a ser importante para el objetivo de nuestra simulación. No obstante, bueno, ¿qué podemos concluir? Que el túnel cumple con todos los requerimientos de la norma 61400, salvo para la uniformidad de flujo. Que la concordancia entre lo que medimos y lo que simulamos fue buena, no tan buena para la caída de presión. Sin embargo, consideramos que los resultados que obtuvimos nos permitirían hacer una simulación de nueva geometría y tener resultados relativamente confiables a la hora de modificar el flujo. ¿Qué nos queda por hacer? Algo que estamos sospechando, que tenemos problemas, o no problemas, pero que el modelo que usa el Flow Simulation para simular la turbulencia, el modelo capa epsilon, no nos permite variar demasiados parámetros, solo nos permite variar la velocidad de pared. Y por ahí tenemos alguna limitación en el cálculo de la presión debido al modelado de capa epsilon. Algo que tenemos que hacer también es hacer una repetición de las mediciones de presión para volver a verificar. Y nos quedaría, por supuesto, modelar el túnel, modelar una nueva geometría que cumpla con los requisitos, construirla y volver a repetir la campaña de mediciones para verificar si realmente sucedió. Y algo que es un poco anecdótico, mejorar el sistema de control de velocidad del túnel. Como dije, el túnel controlamos la velocidad con un medio de variación de resistencia de rotor. Ese método de regulación de velocidad es muy dependiente de la tensión de línea. Para una calibración de anemómetro, que yo pongo el espécimen patrón y el espécimen a calibrar y mido los dos simultáneos, no me interesa. Pero para hacer mediciones de 2 o 3 horas, tenemos que estar monitoreando continuamente la tensión de línea y la velocidad del rotor para que no nos cambien las condiciones. Entonces, con un variador de frecuencia, ese problema lo solucionaríamos, que es algo que todavía estamos buscando. Y bueno, eso es todo lo que tengo para comentarles. Les agradezco mucho la atención. ¿Preguntas? Sí. Un comentario. Si tenés problemas ahí de uniformidad de flujo y aprovechar lo que tenés capacidades para simular el flujo, sería que pruebes modelar, agregar un convergente, que es el primer dispositivo, es decir, irte más adelante con el cónico, Sí, tenemos más acá y usar uno más grande y que haya una contracción, porque es el elemento que se usa, el primer elemento para uniformizar el flujo. Y después otra, más barata, no sé si lo va a poder modelar, pero sí es muy fácil de experimentar, que es el uso de screens, de malla metálica, de la mosquitera. Sí, sí. Y sobre eso agregar algunas distintas telas para... Son los dos dispositivos más usados. Sí, el caso de la malla metálica en particular, antes de hacer esto, hicimos alguna prueba experimental. Tenemos que aumentar bastante el área para que no nos caiga tanto la presión. Ese es el problema que tiene. Pero sí, es una alternativa. Bueno, ahora tenemos que Yo te diría probar que a ver si pruebas modelar un convergente, porque es lo más efectivo y te va a mejorar mucho la... Hay bibliografías que te dan parámetros, pero lo usual es modelarlo. Si tomas la bibliografía, hacer un diseño y probar modelarlo a ver cuánto te uniformiza tú. a ver.
cual hicieron las mediciones? El hilo caliente es un tipo texto, Ajá. no me voy a acordar el número, ¿no? Pero un hilo caliente de texto que te permite, la norma dice que necesitas una frecuencia de muestreo de 1 Hz mínimo. Entonces nosotros medimos a 1 Hz y tenemos mediciones de muchos minutos en cada punto, ¿no? En eso, para medir velocidad y para presión diferencial, usamos un micromanómetro con un pitot que tiene una configuración similar. Medimos cada 1 segundo, tomamos una muestra cada 1 segundo por varios minutos y muchas veces. Bueno, ¿tenemos preguntas? Agradecemos la presencia